Saludos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esperamos que se encuentren bien, que la paz del eterno Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos aquí reunidos el día de hoy en Cristo Viene TV y Podcast para compartir con ustedes y desarrollar un debate amistoso con el fin de enriquecer nuestra mente de conocimiento. Aquí tenemos al expositor de la doctrina de la unicidad de Dios, Joan Tavera, y de este lado tenemos al expositor de la doctrina de la Trinidad, Mariano Amezquita. Queremos que sean bendecidos, sean tocados y transformados por cada uno de los expositores que van a desarrollar su tema. Queremos dar inicio con una oración a este debate para que sea Dios tomando el control de todo lo que se vaya a hacer, de lo que vayamos a hablar, sea conforme a su voluntad y a su propósito. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en este día. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Te pedimos que seas tú tomando el control de todo lo que se vaya a hacer y de todo lo que se vaya a decir, Señor. Que todo sea conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Cúbrenos, Padre mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Cubre a todo aquel que va a ver esto, Señor. Te pedimos que sea tocado, que sea transformado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Adelante, iniciamos con el expositor de la unicidad, Joan Tavera. Amén. Me gustaría iniciar recalcando que a veces, como tema de costumbre, nos dan ciertas enseñanzas que pasan de generación en generación, pero no nos tomamos el tiempo y el momento exacto para calumniar y para pensar si esas cosas que nos enseñan son verdad. Simplemente caemos en el error de creer de manera ciega y defender argumentos y defender doctrinas que no conocemos. Yo, como defensor de la unicidad, me gustaría introducir definiendo lo que es la unicidad. La unicidad cree en lo que es un solo Dios como la Escritura lo enseña, con diferentes manifestaciones. Ahora, esas manifestaciones pueden tener rol diferente. Ahora, le podríamos mostrar un ejemplo de un hombre de familia, un hombre de familia, como él puede ser padre, como él puede ser un trabajador y como él puede ser un hijo. Él es el mismo hombre, pero tiene rol diferente de acuerdo al ámbito social, se va a manejar de manera diferente. Así Dios puede manejarse o manifestarse en cualquier condición de manera diferente, sin ninguna interrupción. Hasta aquí mi iniciación del tema. Ok. Mariano. Dios bendiga. Amén. Ahora venimos un poquito más suave por interrupción. Amén. Para que ahora no se me vaya a sentir mal. ¿Sabes cómo es? No, varón, dele para allá. Varón, disculpe. No, dele para allá, varón. Como usted se siente ofendido conmigo en cámara, disculpe en cámara. No, varón, no. Esto sí. Pues acá. Bueno, sí defendemos la Trinidad, la Divina Trinidad, la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Nos referimos a eso como Dios, Padre, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia está llena de ejemplos desde el principio de la creación. Vemos que se habla en plural. Y es notable la presencia, o sea, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que hay muchas objeciones porque en pasajes bíblicos se omite tal vez el nombre del Padre, tal vez se omite el nombre del Espíritu Santo y solamente se habla de Jesús. Pero desde un principio también podemos observar que la Biblia está llena de un plan estratégico. O sea, hay un plan estratégico, ¿verdad? El Padre, la máxima autoridad celestial, forma un plan, luego estaremos desarrollando con cita bíblica,
forma un plan desde el principio de los tiempos, donde Jesús, su hijo, en aquel tiempo, no llevaba ese nombre. Luego vamos a estar, en otra oportunidad vamos a estar poniendo posiblemente quién era Jesús en aquel entonces. El varón, excelente. Me gustaría hacer uso de mi tiempo para comenzar debatiendo frente a eso. Creo que es una defensa débil. Creo que es una defensa totalmente débil. Al defender una doctrina que no puede ni definir como tal. Creo que es una defensa muy débil. Yo voy a ayudar un poquito con eso. La doctrina de la unicidad, lo que cree, la doctrina de la eternidad, cree que existen tres dioses que forman un dios y pone a cada dios y pone esos tres dioses de manera simultánea iguales. De donde han nacido frases célebres como los tres grandes, como que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad, dividiéndolo en dioses iguales. Ahí es en base a lo que es esa doctrina. Yo comienzo usando mi primer argumento. Existe un solo Dios según las Escrituras. El Dios de los apóstoles, el Dios de los discípulos, el Dios de los profetas. Siempre en la Escritura ha existido un solo Dios. Por ende, somos una religión monoteísta de un solo Dios. Texto que me gustaría resaltar es de Deuteronomio 6:4. Voy a parafrasear los textos, no lo voy a leer de manera textual. Léalo de manera textual. Ok. Deuteronomios 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Desde el principio hace referencia que tenemos un solo Dios. No dice, oye Israel, Dios, Jesús y el Espíritu Santo son un Dios. Sino dice desde el principio, oye Israel, Jehová, tu Dios, Jehová Dios uno es. Haciendo referencia que es uno. Tenemos a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Paso a buscarlo rápidamente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. A donde Amén. Siempre he hecho referencia de un solo Dios. Amén. En esa parte el varón y yo estamos de acuerdo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cabe destacar que el varón está cayendo en la idea que yo quiero llevar, excelente, me gusta eso, de que hay un Dios y un mediador. O sea, no es que Dios mismo vino a sacrificarse por nosotros. Dios envió a su Hijo. Su Hijo sirve como mediador entre Dios y nosotros. Eso es lo que dice el texto. Pero yo lo voy a leer otra vez. Porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En ningún momento yo he dicho que Jesucristo es Dios. Siempre he dicho que son tres personas. La Trinidad, cada quien con una función y un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero mi punto para debatir. Excelente. Bueno, entonces, pero vamos, ¿verdad? A ver si encuentro la cita. Leo esto, en Corintios 15. Pero luego, vamos a ver 1 Corintios 15, un poquito más para arriba. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hasta aquí mi posición por ahora. Creo que sigue siendo todavía débil la oposición.
porque no creo que sea bueno entrar a mi terreno al mismo texto que yo te busco, porque te lo pudiera explicar. Lo primero es que no dominas tu doctrina, no la dominas de la Trinidad. La Trinidad muestra como a los tres como dioses de manera divina en todo su esplendor. Por eso hace referencia a que los tres son dioses. Dice que Jesús no es Dios. Sí te puedo mostrar que Jesús es Dios a través de las Escrituras, pero más hacia adelante, en su momento. Ahora, mi segundo argumento que me encantaría utilizar es: no hay evidencia explícita de la Trinidad. Me diría ese punto. Para resaltarlo de manera rápida, dije desde el principio, existe un Dios Padre que se manifestó en su Hijo con el rol de mediador. Y te voy a tirar un versículo al aire. No hay mayor amor quien que da su propia vida por los demás. Y creo que si Dios se atrevió a dar nuestra vida por los demás, creo que es el amor más grande que nos puede demostrar. Él da su propia vida, no manda a otro a morir por él. Ok, no hay evidencia explícita de la Trinidad. Los textos bíblicos nunca dicen literalmente que hay un Dios trino. No hay una manera demostrable donde haga referencia a un Dios trino. Los primeros apóstoles de la Escritura nunca hablaron de un Dios trino. Ni los discípulos, ni Jesús habló de una Trinidad como tal. Ni los jueces, ni los profetas. En la Escritura completa no hay una cita irrefutable que muestre a un Dios trino como tal. Simplemente versículos mal interpretados de una óptica diferente a la que los apóstoles y los discípulos tenían. Porque la enseñanza original viene de ellos. Y si ellos no me enseñan que hay un Dios trino, no hay manera por qué asumirlo. Hasta aquí mi segundo argumento. Entonces, cuando dice ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No veo yo aquí, ¿verdad?, una sola persona. Usted dice que mi defensa es débil, pero, ¿cómo te digo? No veo necesario como de yo agarrar y tirar así. ¿Entiendes? De verdad, no sé qué interpretación encontrará en esto, ¿verdad? Y seguir diciendo que la defensa está débil, falta de argumento y todo eso, para decir que, o sea, que estamos prácticamente perdiendo el tiempo aquí y que tú estás hablando solo. Porque cuando tú dices que no, la sigo diciendo que la defensa es débil, o sea, está tirando por el suelo, la cita bíblica que yo estoy dando. Ok, si me permiten hacer una pequeña intervención. Yo entiendo que lo que el expositor de la doctrina de la unicidad se refiere, que usted como que no ha definido lo que es la doctrina de la Trinidad y, por así decirlo, cómo se complementa, de qué está compuesta. Yo creo que él se refiere a eso básicamente. ¿Usted podría definir la doctrina de la Trinidad? Vamos a ver qué dice esto. Es un estudio que yo había preparado antes para eso. Okay. Y así mismo el varón de la unicidad va a volver a repetir la definición de la doctrina de la unicidad. Yo la puedo repetir, pero en el video está... la doctrina de la Trinidad es un pilar fundamental de la fe cristiana. Afirma que existe un solo Dios en esencia, pero que se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Estas tres personas son coeternas, coiguales, plenamente Dios, sin dividirse en su naturaleza divina. Aunque la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia, que siempre lo he tenido claro eso, el concepto deriva de múltiples pasajes que revelan la unidad y la distinción de tres personas divinas. El estudio de la Trinidad busca ayudarnos a comprender la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Claro. Okay. La doctrina de la unicidad. Yo creo que me deben de dar un poquito más de tiempo. Ya yo la definí, ya eso está totalmente claro. Sí, pero la doctrina de la unicidad hace referencia a que existe un solo Dios con diferentes manifestaciones y cada manifestación puede tener un objetivo.
Ok. Vamos a intercambiar la palabra. Ok. Ok. Yo creo que yo se lo definí. Ahora, creo que fue un poquito injusto porque yo me he limitado al tiempo que se me ha otorgado. Según ahí. El varón hizo referencia a un versículo que está en Mateo, si bien recuerdo, ¿verdad? A donde habla que bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo hace de manera singular, haciéndose referencia al nombre. Si nos damos a entender, Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, son títulos. Espíritu Santo como tal no es un nombre, son títulos. Lo que hacía referencia es a nivel de manifestación. Bautizar con la autoridad del Padre, con la bendición del Hijo, es de una manera figurada. Por ende, yo hago un reto públicamente: si hay una sola cita bíblica que los apóstoles hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo doy el brazo al torcer y yo digo, y yo me disculpe públicamente de que yo no tengo razón. Entonces me está interrumpiendo. perdón. No hay una sola cita bíblica que apoye eso. Eso es lo primero. Los apóstoles, ninguno se atrevieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque había un nombre sobre todo nombre, y fue lo que ellos entendieron, era en el nombre de Jesús. La Escritura hace referencia a que todo lo que se haga en el nombre de Jesús. Me voy a parar aquí para poder definir este punto muy importante que viene. Entonces la pregunta que yo me hago yo mismo, si lo que caminaba sobre las aguas en el principio era un título, o si lo que fue crucificado en la cruz del Calvario fue un título. ¿Se la puedo responder de una vez? Sí, por favor. Fue una manifestación de Dios. Pero te dijo que era un título, o sea, como una función. No, era una manifestación. Una manifestación. Dios se ha manifestado en el mundo de muchas maneras. Se atrevió a manifestarse en fuego, en una salsa, en nube. Exacto. Entonces Dios, ¿verdad? Se sometió él mismo, toda la cosa debajo de su pie, y después él mismo se va a someter al mismo. Sí. Estamos mal ahí. Manifestación mutua, manifestación múltiple. Estamos mal, porque no Dios estamos... tiene cualidades. No lo va a decir textualmente que dice la Biblia. La Biblia nos ha enseñado que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Si Dios quiere hacer, Él multiplicarse 20 veces aquí, lo va a hacer sin problema, porque Dios lo puede todo. Claro que sí, pero eso no fue lo que pasó ahí. Esa es su opinión. Yo creo que No es mi opinión, es la opinión bíblica. no es la opinión bíblica. Sí, es la opinión bíblica. Eso no fue lo que pasó ahí. Vamos a ver lo que dice, a ver, en Filipenses. A ver, en Filipenses 2. A partir de Filipenses 2. Haya pues en vosotros un sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos hablando antes de venir a la tierra, como sacrificio. Sino que se despojó a sí mismo, formando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó. O sea, ahí estamos haciendo una división, ¿verdad? Jesucristo y Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que, por favor, usted me responda a eso. Yo pensaba seguir como ese argumento, pero me la siguen poniendo fácil. Ok. Facilísimo. Como les sigo expresando, Dios no tiene limitación. Dios se puede manifestar en lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Jesús, como tal, es una manifestación del Dios invisible. Si colgamos, voy a parafrasear, hay ángeles que no han visto a Dios prácticamente, porque los arcángeles que están más cerca de Dios tienen la cara tapada delante de su presencia. Dios es tan grande que ni ellos mismos han interactuado de ahí a ahí. Eso es lo que la Escritura enseña. Y la manera, yo estoy parafraseando ahora mismo, la manera de Dios transmitirse a los ángeles posiblemente era a través de lo que nosotros conocemos ahora como Jesús.
lo que Él se nos reveló como Jesús. Ahora, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice ahí, porque ahí lo que está diciendo ahí simplemente es... No, no te metas en eso, por favor. Es lo mismo. Es lo mismo que yo he dicho desde el principio. Dios se manifestó en Jesús. Podemos leer Juan capítulo 1 en adelante y nos vamos a dar cuenta que el verbo era Dios, el verbo fue carne, parafraseando. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ajá. Y el verbo se hizo carne. Y podemos leer el texto donde dice, porque Jesús es la manifestación viva de Dios. Tú esa sí te la tengo por ahí, pero tú quieras que te responda. Hijitos, hice uso de mi tiempo otra vez. Está bien, de su tiempo. Sí, claro. Está bien. Entonces, dice una parte, ¿verdad? Que Jesús sea abogado delante del Padre para con nosotros. Filipenses. Si no me equivoco. ¿Dónde que está? No me organicé así tal vez como debería ser. Lo espero, varón. Tranquilo, varón, que ese es mi tiempo, no te preocupes. Pero, varón. Por el tiempo ajeno no sé. Pero Entonces... Pero usted va bien, varón. ¿Y qué es lo que le pasa, varón? ¿A mí? Usted va bien, varón. Usted se tranquilo, que usted está como... pues... Toma su chin de agua. Que por ahí está su botellito de agua que usted... No, lo que pasa es que... Entonces, mira, dice aquí... Primero... No, pero yo en ningún momento... ok, disculpa, en primera de Juan 2, hijitos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, mira, hay cosas que se pueden identificar como teofanía. Bien, una teofanía, lo que pasaba mucho antes, que los ángeles vienen a la tierra, que Dios vino a la tierra, hablaba con los hombres, habló con Abraham, comió en la casa de Abraham. Solo en teofanía. El ángel de Jehová vino y habló con Balaán. Y el ángel de Jehová se le mostró a Josué. Hay muchísimos casos. Eso eran teofanías. ¿Tú entiendes lo que es teofanía? Visiones. No. Teofanías era Dios encarnado. Dios venía y se encarnaba y venía a la tierra. Eso eran teofanías. ¿Y manifestación y teofanía, la diferencia? No. Manifestación fue lo que hubo en la salsa. Una manifestación. La salsa ardiente. Teofanía es cuando Dios se muestra a los hombres como personas. Bueno, yo nunca he escuchado una teofanía en la Biblia. Sí. Palabra nueva. Sí, no. Mira, entendamos bien lo que son figuras. La Biblia nunca habla de teofanía. Sí. Bien. La Biblia, en mi tiempo, disculpe, la Biblia nunca habla de teofanía. Yo siempre he defendido. Estoy de acuerdo con el texto, no con su interpretación, dos cosas muy diferentes. Dios uno, Dios Padre uno en el cielo, en su trono, donde la Biblia dice que Él está en su trono de gloria allá. Dios Padre uno. Se manifestó en Jesús para nosotros como hombres, para nuestra redención. Y a través de Jesús va a ser nuestro abogado. Ahora, a una mente humana, entender que dos personas, dos seres, pueden ocupar espacio en el mismo tiempo, es ilógico. Pero como para Dios nada es imposible, bueno, nos ajustamos a eso. Me gustaría defender el punto donde dice que Jesús y Dios son uno. Son la misma persona. Porque simplemente Jesús es una manifestación de Dios. Dice Juan 10:30. Voy rápido. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. No hace diferencia de uno del otro. Son la misma persona. Ahora, voy rápido a Colosenses. Bueno, voy a obviar ese versículo para que el tiempo me pueda dar. Yo no estoy en desacuerdo. Coge los 2 minutos prestados míos. No. Hay que cumplir la regla. Hay que cumplir la ley, ¿no? No, sí. Yo te lo estoy dando. Yo te lo estoy dando para que te desarrolles. Porque te veo que quieres desarrollarte. Desarrollate. Bueno, sí.
Podemos hacer aquí... La voluntad permisiva del varón. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, haciendo referencia que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Sigue reafirmando que Jesús y Dios son uno, como creían los apóstoles. Al inicio de las leyes, no lo consideraría como una ley, pero era un mandato que Israel tiene que entender bajo cualquier concepto, que existía un solo Dios. No habían varios dioses. Y de eso tenemos en la Biblia reafirmando tanto Viejo Testamento como Nuevo Testamento. Jesús y Dios son uno. No hay diferencia en uno del otro. No existen dos iguales. Existe un Dios que se manifiesta en Jesús. Hasta aquí mi oportunidad. Mira, vamos a desarrollar ya. Nosotros no podemos hacernos la mala idea de que el Padre se multiplicó, vino a la tierra y se multiplicó y se quedó en la tierra como consolador. Vamos a usar la palabra manifestación, por favor. Sería la bíblica. Ok. Se manifestó. Acuérdate que tú usas tu término. Yo uso lo mío. Ok, está bien. ¿Entiendes? Pero ok. Se manifestó haciendo uso de su omnipresencia. Vino a la tierra, se sacrificó. Luego cuando se iba hacia el cielo, se dijo él mismo: yo le voy a decir al Padre que envíe al Consolador para que esté con ustedes. Eso choca ante una narrativa que desde un principio el profeta Isaías había profetizado sobre un redentor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay un plan de salvación desde el origen de los tiempos de parte de Dios. Había muchísimos sacerdotes, pero por causa de que los sacerdotes morían y todo el tiempo había que estar cogiendo uno y los sacerdotes fallaban y Dios los mataba por sus cosas, entonces cogió un sacerdocio a Jesucristo, a hacer los sacerdotes en el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa? Para enfatizar un poquito, me pasé de varón. Entonces, ¿qué pasa? Para enfatizar un poquito a Melquisedec, dicen el orden de Melquisedec porque Melquisedec fue el único hombre registrado que le servía al Dios Altísimo y que también era rey. Ostentando el título también Jesucristo, que es sacerdote eterno entre nosotros y Dios, y también rey de nosotros. Hasta aquí. Ok. Vale. Respondiendo al tema de Melquisedec, creo que le voy a dar rápido ahí. Cuando hace referencia a Melquisedec, hace referencia a un hombre que no tenía prácticamente ningún dato genealógico en la tierra. Por ende, los judíos y los estudiosos de la Escritura siempre se le atribuyó a Melquisedec una manifestación de Dios, porque no tenía un reino terrenal como tal. No existía el reino de Melquisedec ni un dato histórico donde él fue rey. Rey de Salem. Rey de Salem. No existe dato histórico donde Salem. él fue rey. Incluso no existe dato histórico ni cuándo nació ni cuándo murió. Simplemente aparece como pasajero. Como pasajero. Ya sería, si quiere ese tema lo guardamos para un próximo debate. Sí. A confianza. Ahora, usted hace referencia al Espíritu Santo. Voy a volar rápido. No voy a dar los textos porque creo que ya lo hablamos. Esto significa que Dios reveló como Padre en el cielo y como Hijo en la tierra. Haciendo referencia a la relación que tiene Jesús y que tiene Dios. Juan 1:1. En el principio el verbo era Dios. Haciendo referencia que el verbo era Dios y se volvió carne ese verbo. Estoy parafraseando los textos. El verbo era con Dios. Ajá. Sí que, pero hace referencia a Jesús. Creo que hace una separación de personas. Pero, bueno, vamos a leerlo. Que le voy a responder lo del Espíritu Santo. Lo tengo hoy mismo. El Espíritu Santo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Exacto. Pero el verbo era Dios. Donde hace referencia que eran la misma persona. Y era con Dios. Hace referencia. Y el verbo era Dios. Y era con Dios.
Habla de dos. Y era con Dios. Pero sí. ¿de cuántas personas habla? ¿Pero qué dice? En el principio Sí, era léelo el completo. verbo. Sí, y el verbo era con Dios. Exacto. Y el verbo era Dios. Es lo que yo estoy diciendo. El verbo era con Dios. Pero era Y Dios al final. Dios. Era el mismo. Mira, Y todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quien creó los cielos y la tierra fue el Señor Jesucristo. Dios en esencia. mira, nosotros sí entendemos, ¿verdad? Que Jesucristo vino a la tierra y todo. Pero ¿qué pasa? Mira, la claridad hay que tenerla. Nosotros no podemos estar dando palos a la ciega de esta manera diciendo que una manifestación. ¿Cuándo las manifestaciones? ¿Qué es una manifestación de Dios? Ejemplo, una manifestación del poder de Dios. El torbellino, la columna de fuego, la salsa ardiendo, donde Dios hablaba, donde Dios hablaba a Moisés. ¿Qué es lo que yo le llamo, o sea, lo que... ¿Le puedo ayudar con algo? Bueno, para que usted me lea una cita bíblica. No, pero Yo le puedo hacer de mi tiempo. Primera de Timoteo 3:16. Ayúdame ahí. Primera de Timoteo 3. Ajá, Capítulo primera de 3. Timoteo 3:16. 3:16. Ajá. A ver, ¿cómo dice? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Exacto. Ok. Vamos a aplicar ahora, ¿qué es eso? Digamos que el varón, usted tiene un hijo, ¿verdad? Claro. Y que usted quiere que su hijo haga una función. Digamos, usted, mira, vete allí y vete y habla el nombre mío. Eso es un mandato, una tarea, una misión. Exacto, pero lo, no que una dice, manifestación. lo que dice Juan 3:16. Pero no es una manifestación. Pero que Una manifestación. lo de Dios, pero un ejemplo, yo quiero que tú me definas bien, ¿qué es manifestación para ti? Ok, manifestación, según el diccionario, según la Real Academia, Sí. manifestación es mostrar algo que no se podía ver, algo que era invisible, palpable para los demás. ¿Y una teofanía qué es? A lo que se le llama teofanía. No tengo la definición exacta de teofanía, pero hasta donde yo recuerdo en la Biblia nunca he escuchado una teofanía. Bueno, mira, en la Biblia hay figuras. ¿Me puedes mostrar un texto bíblico que diga de una teofanía? Exacto, de una Me teofanía. encantaría. Un caso de una teofanía. Y el ángel de Jehová se le mostró a Balaam que iba a maldecir al pueblo de Israel. No. Es una teofanía. No un ejemplo. Un texto bíblico como yo le mostré de manifestación. Yo he hablado de manifestación Génesis. textualmente. Espérate. Y yo no discuto la teofanía porque yo hasta ahora no domino el término y no lo he escuchado en la Biblia como tal. Dame un segundo. A ver si yo encuentro un caso de lo que se puede decir una teofanía. Me encantaría aprender algo nuevo hoy. Está bien, búsquenla. Teofanía, cristofanía. No, yo creo en su palabra. No, pero no tiene que creer mi palabra, te la puedo buscar. Ese es el acceso que tenemos a la tecnología. La realidad es que, aclarando, Sí. la realidad es que lo que dice el varón como teofanía es la misma palabra. Son sinónimos. No, es la misma palabra. El significado de teofanía es manifestación, o sea que la palabra correcta es manifestación, como dice. O sea, Ok. dice manifestación de la divinidad de Dios. Ok. O sea que viene siendo, básicamente, está utilizando el mismo término. Aprendí algo nuevo hoy. O sea, él está utilizando el mismo término. En otro. Está bien. Sí, en otro aprendí. lugar. Lógicamente. Aprendí algo nuevo, Borón, hoy. ¿Tú ves? Sí. Me encantó. Yo sé que aprendí algo nuevo hoy. Mira, ahora esto no quiere cargar. Oye, mira, haciendo uso, que ya no sé cuál tiempo es, haciendo uso, ¿verdad? De la Dios, o sea, interpretando el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio de cosas, ¿verdad? Vemos, señores, mira, no podemos perdernos en eso. Aceptamos de que Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero había un plan de salvación con los hombres, donde Dios dio a su Hijo, lo dice, Juan 3:16,
Dios dio a su Hijo para ser sacrificado a los hombres, por los hombres. Y por eso Jesucristo recibió toda potestad. Si recibió toda potestad y de quien la recibió fue del Padre, era porque no la tenía, no era el mismo Padre. ¿Usted entiende? Es simple lógica de cómo entender las Escrituras. Era porque no era el mismo Padre. Si es el mismo Padre, sube ya y punto. Pero ¿qué pasa? Mira, fue cortado. Dice que eso da testimonio en el cielo. ¿Entiendes? Abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo. Intercede por los hombres. Cuando cualquiera de aquí falla, hay alguien que intercede por nosotros. Jesucristo no es el Padre. Intercede delante del Padre. Llegará el momento, como leímos aquí, ¿verdad? Que todas las cosas le fueron sujetadas. Y que llegará el momento que Él mismo se sujetará a quien le sujetó todas las cosas. Para que Dios sea en todo con todo. Entonces ahí se termina el plan. Ahí se termina todo. Ya, cuando Jesucristo ya termine, ya. Nítido, venga. Ahora bien, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es de aceno, de que sí. No, eso no es cuento. Sí, para Dios todo es posible, pero ese no era el plan. El plan no es ese. El plan es que Dios creó desde un principio, lo profetizó Isaías, lo profetizó Jeremías, todos los profetas, Daniel, hablaron de eso, de que venía un redentor, alguien. Usted podría buscar esos textos, varón, y leerlo. Pero en Isaías. Pero, sí, pero con permiso, si él se sienta ahora en un estudio, vamos a durar 3 horas, que yo entiendo que yo necesito también compartir mis puntos. Sí, claro. Es para su próximo, vaya buscándolo, para cuando tenga su oportunidad. Vuelvo y repito, entiendo que no dominas el tema de la Trinidad y de lo que estás debatiendo. Cuando se hace referencia, Trinidad son 3 seres que forman un Dios. 3 seres en igualdad. Y yo desde el principio he demostrado con base bíblica que Jesús simplemente es la manifestación del Dios viviente. Es que si fueran en igualdad. Me está interrumpiendo, varón. Disculpa, varón. Eso es lo que dice su doctrina que está defendiendo. Le exhorto a que en una próxima ocasión le estudie un poquito más. Habla de una igualdad. Y a ese punto se lo voy a demostrar. No me interrumpo, discúlpeme. Sigo con mi posición, haciendo referencia a que Dios y Jesús son lo mismo, tanto en voluntad como en esencia. Ahora, hay una parte humana de Jesús que es un debate todavía más grande, que no voy a entrar a ese punto, la humanidad de Jesús. Pero Dios es el que da a su Hijo para que muera por nosotros, siendo Él mismo, siendo su manifestación, como yo lo he dicho en varias ocasiones. Sigo leyendo el texto. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Haciendo referencia en que Él y el Padre son lo mismo. Usted citó texto también que hacen referencia a lo que yo apoyo. Gracias por la ayuda. Hebreos 1:3. El cual ha sido el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Lo voy a dejar ese punto. Yo creo que yo definí y aporté mi argumento muy claro a que Jesús y Dios son lo mismo y Jesús es una manifestación del Dios vivo, tanto como lo dice en Juan, lo dice en el texto que acabé de leer hace unos minutos. Hasta aquí mi participación. Entonces yo me pregunto yo, si Jesús, Dios, son lo mismo en el término que tú lo estás poniendo, en el término que tú lo quieres poner. Porque sabemos bien, ¿verdad?, que Jesús obedecía al Padre. Y que vino en su propósito, en el propósito del plan de salvación. Bien. Pero si Jesús y el Padre, en el término que tú lo estás poniendo, en el término de igualdad en jerarquía. No. ¿Y en qué término que tú lo estás poniendo entonces? Yo hablando de manera unicitaria, creo que existe un Dios que tiene manifestación y la jerarquía nace en que son la misma persona. Entonces son
¿verdad? Digamos que Y sería... tienen voluntad compartida. Entonces, no se haga mi voluntad, hágase su voluntad. Entonces, exacto. Y no viene a ser la No es voluntad mía, no es sino la voluntad del exacto, Padre. No es voluntad compartida. Jesús se negó él mismo, hizo la voluntad de su Padre. O sea, no es voluntad compartida. Porque cuando yo no hago lo que tú quieres, o sea, cuando yo hago lo que yo no quiero y hago lo que tú quieres, yo estoy haciendo la voluntad del otro. En ese texto hace referencia a que Jesús tenía una humanidad. Y como humanidad, todo ser humano tiene sentido de supervivencia. Y Jesús iba para el matadero. Ok. Toma en cuenta que él está interrumpiendo tu novela. Él me No, pregunta. porque fue una pregunta que él Fue el que me preguntó y yo le respondí. Sí, porque Entonces, fue una pregunta que él hizo. no, en realidad yo no estaba haciendo preguntas. Discúlpeme, varón, mala mía. No fue pero una que- pregunta que no, usted le no, hizo. no, Ok, disculpe. Yo lo entendí como una pregunta. Pero descuide, varón. Usted Mala mía, mala mía, disculpe. usted puede abordar el tema. No se Escúchame, preocupe. yo también lo entendí como una pregunta. No fue una pregunta. Tranquilo. Solté el hilo. Cuando sea una pregunta, dígamelo, te estoy preguntando. Pues, Exacto. mala mía. Está disculpe. bien. Descuide. Yo no me ofendo porque usted no se preocupe. Entonces, como sigue diciendo, ¿verdad? Jesús tenía un instinto de supervivencia. Bien, ok. Hablando de eso mismo, ¿verdad? Eso en un momento lloró, ¿verdad? Sudó cosas de sangre, pero ese es otro tema. Fue tentado por quien sea que haya sido tentado en ese momento y casi tira la toalla. Y Jesús y Dios le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, ¿verdad? Refiriéndose al acto de crucifixión. Pase de mí esta copa porque cualquiera coge miedo cuando sabe que lo van a matar. Pero no se haga tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús en todo momento se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque Él era uno mismo con el Padre. Pero no es lo mismo yo ser uno mismo en idea que ser uno mismo en persona. Jesús, en su momento, que no tenía, digamos, la autoridad que luego recibió, porque cuando resucitó y fue allá, y luego vino, Él le dijo a su discípulo, porque he recibido toda potestad. Y luego en más adelante ya hemos leído donde dice que todas las cosas le fueron puestas debajo de su pie. El ejemplo es este, claro y sencillo. Digamos que yo soy el presidente, ¿verdad? Pero hay alguien antes de mí, el cual tiene toda la autoridad, pero ese está sometido a mí. Eso era lo que claramente Jesús siempre hacía. Jesús siempre decía, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, refiriéndose a su Padre como una autoridad, cual él mismo tenía que someterse, y él mismo se sometió. Entonces, si lo ponemos así, del término de la unicidad, donde Dios es uno, donde Dios se manifestó, se manifestó, digamos que Dios se manifestó a través de Jesucristo para concretar el plan de la salvación, ¿verdad? De sacrificar a Jesús, de que se dio su vida por todos los pecados. Pero el Padre es el dueño del plan. Él fue quien dio el plan. Entonces, cuando se preguntó en los cielos, eso está en otro término, no me lo pide ahora, porque no, en verdad no tengo la cita. Cuando se preguntó en los cielos, ¿quién encontramos para limpiar? ¿Qué vamos a hacer? Y no apareció nadie. Entonces, si Él se ofreció, ¿verdad? Que la existencia de Jesucristo la vemos como un ángel en el Antiguo Testamento, donde el único ángel que recibió adoración era ese ángel. Se entiende, yo no lo digo tajantemente porque la Biblia no dice que era Jesucristo, pero se entiende que era Jesucristo, porque solamente hubieron dos ángeles, uno que recibió adoración y otro que la pidió y que no se la dieron. Eso le llaman tipología para ayudarlo. Tipología, entonces es referencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando allá en el cielo se pregunta, ¿quién viene? Él se ofrece. Juan 3:16 ofreció, vino al mundo, murió por los hombres. No fue el Padre que murió, fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Incluso los mismos demonios, el demoniado ganadero, tú eres el Hijo de Dios. En ningún momento dice, tú eres, qué sé yo, qué Dios encarnado. No, Hijo de Dios.
¿Entiendes? Entonces, ese es el título que tiene Jesucristo. Nosotros estamos por debajo de Él. Toda la potestad, todo lo que hay, está por debajo de Él, pero Él está por debajo del Padre. Ok, veces con pero ese viene siendo básicamente otro tema. No, no es otro tema, porque estamos hablando sí, de la misma. sí, es otro tema. No es otro tema, porque estamos hablando de la misma Trinidad. Sí, no. Sí, estamos hablando de la misma Trinidad. Lo que pasa, mira, discúlpame. Líder, Líder, discúlpame usted, mire. Líder, Él pero está haciendo. No, pero espérate. cálmese, líder, escúcheme, déjeme expresarme. Acuérdate que tú eres Existe, mediador. por eso mismo estoy mediando en el tema, porque No está lo que mediando, se- porque me está coartando la idea que yo tengo. no le estoy coartando. Y cuando él Le habla voy de a una hacer idea, cuando él habla de una idea. exhortación, No, no es exaltación, porque Tengo cuando él que habla de una hacerle- idea, está bien. Excúseme, líder, Sí. excúseme. También se le ha dado a él. No se le ha dado a él. ¿No se le ha dado a él? No. ¿No le daba una exhortación Que a él? no. Ah, bueno, quizá no sé. Si usted entiende que no se la ha dado, se la voy a dar a usted. Mire qué pasa. Yo el me tema he que salido del tema. Escúcheme, el tema que se está Yo no me he debatiendo. salido del tema. Escúcheme, por favor. El tema que se está debatiendo Esos son argumentos que yo estoy tomando. la Trinidad y la Exacto, unicidad. exacto. El tema en el que usted se ha enfrascado ¿En cuál? de si Jesús es el mismo Dios es otro tema teológico. No. O sea, es otro tema. No Usted- no estamos de acuerdo, mediador. Líder, usted hasta ahora no, o sea, yo como mediador le digo, se ha desviado del No, tema líder. principal, No me he que desviado, es líder. la Trinidad. No me he desviado, yo estoy... Usted está defendiendo la no, Trinidad. No, líder, yo estoy defendiendo la Trinidad. Ahora bien, él está defendiendo la unicidad. Perdón, Él tiene- escúcheme, pensé que Discúlpame. le iba a esclarecer de que está No, no, usando no, no, muchos no. términos. No, yo estoy usando el término. O porque- está, o está discúlpame. enfatizado, enfrascado en el tema de si Jesús es Dios. No, y eso es un tema aparte. No, espérate, no es un tema aparte. No. Tengamos Si la idea Jesús clara. es Dios Espérate, versus la unicidad y la mediador, Trinidad mediador, es un tema aparte. Mediador, espérate. Mira. Y yo no quiero que se lleve el hilo de la Trinidad versus la Estamos unicidad. en el hilo. Ahora bien, yo me estoy desglosando Ok. porque yo no puedo encajonarme Ok, está bien. en las ideas que él tiene de la unicidad, ¿verdad? Él se está desglosando, ¿verdad? Ahora bien, yo tengo que desglosar las ideas que yo tengo abiertamente, ¿entiendes? Conforme a esa Usted escritura. relaciona eso con la Trinidad. Lo que Yo no usted- relaciono esto con la Trinidad. Eso es parte del desglosamiento de la Trinidad. Ok. ¿Entiendes? Porque para yo hablar de la Trinidad tengo que hablar de Jesucristo. Y tengo que Sí, desde definir. luego, pero tengo que está, o sea, desde el porque inicio está como haciendo no pero estamos escúchame, está divariando. bien. Yo estoy definiendo claramente el papel de cada personaje. Ok. ¿Entiendes? Eso es lo que yo estoy haciendo. Ok. Excelente. No me molesta. Sí, se fue un poco lejos del tema, pero como usted no conoce el tema, no se fue. No me fui del Entiendo que tema. iba- Líder, discúlpeme, con todo respeto, usted no puede Ok. decir que yo no conozco ese tema. ¿Te entiende? Porque yo en ningún momento usted le he dicho que usted no conoce su tema. Usted ve, entonces ¿qué pasa? Ok. Entonces ¿qué pasa? Usted subestimarme a mí es como quien dice una falta de respeto. Usted ve, porque yo a usted nunca le he dicho que usted no conoce su tema, que usted está perdido, nunca se lo he dicho. Desde mi punto de vista, yo no pudiera pensar, pero es algo que a mí, en mí se tiene que quedar, ¿te entiendes? Porque entonces yo no quiero pecar con falta de respeto a usted. No creo Sí, que. pero no creo que él lo haya hecho ¿Usted con entiende? intención de faltar No, al Estamos de respeto. acuerdo que no lo haya hecho. Pero si a él le hace sentir así, Joan, evita esos me hace comentarios. sentir. Voy a No me evitar hace ese sentir, pensar. ¿entiendes? Sí, Pero, no te aprecia denunciarlo, así, por lo menos. no te sí, pero aprecia así. ¿qué pasa? Mira, él se ha desglosado Sí. excelentemente bien, bajo sus ideas. Sí. ¿Entiendes? Yo en ningún momento he dicho que ese ha sido el tema. Porque él ha dicho, ¿verdad? Le ha dicho, no. El mismo Dios, que Dios se multiplicó o que Dios se manifestó, para usar la palabra textual que él hace, que Dios se manifestó, que el mismo La Dios- Biblia, no yo. bien, excelente, que Dios se manifestó. Pero ¿qué pasa? La interpretación que tú le estás dando es un Dios, perdóname, desde mi punto de vista, lo que yo estoy entendiendo, y tal vez las personas que van a ver el programa pueden entender que Dios, que la idea que tú estás dando es que Dios, el Dios que está sentado, saca un clon de él que lo manda a la tierra y saca otro clon de él, y saca otro clon de él y que lo envía como consolador. Eso es Naruto. Entonces, no. Entonces, ¿verdad? La idea que tú tienes de lo que es manifestación tal vez puede estar un poco errada. De lo que es manifestación. No está errada porque es la misma que usted interesó, No, perdón. Porque Es la misma. en el Nuevo Testamento no se ve teofanía. En el Nuevo Testamento no se ve teofanía. Se ve teofanía en el Antiguo Testamento. Una pregunta. Lo que le apareció a Pablo después de los 3 días de ayuno, ¿qué fue eso? Eso es otro fue. tema. Sigamos en la Trinidad y en la unicidad.
Lo que Eso pasa es que yo eso quiero fue Dios que mantener se le el hilo. apareció. Porque Pero no es recuerden, no es una No es una teofanía, porque pero- teofanía es cuando Dios toma es carne una y se responsabilidad presentaba a que los tenemos hombres con esa audiencia que sin nacer. va a O ver el sea, tema. antes de Jesucristo nacer, venía a la tierra. ¿Entiendes? Mira, no recuerdo Y recibía- exactamente, y recibía pero adoración. Dice en el libro de Hechos. ¿Y con quién peleó Jacob? Dice en el libro de Hechos. Dice, ¿Qué él le peleó parece? con Dejamos la Jehová. segunda parte entonces, dejamos la apertura a una segunda parte. No, ¿entiendes? Para que tú- ¿Entiendes? Entonces, ¿qué el pasa? video, Mira, tú sabes, yo sea me... tan Él, largo puede, que cansa él a lo la gente puede y cortar como él quiera, porque No, no, no. Sí. yo tengo No. 20 minutos que yo no sigo exponiendo mi punto. Está bien, pero no sigue. me voy de la idea, por eso los apuntes son buenos. Sigue, Tú- dale, tú apúntalo. ¿Quieres dar Sí, una hombre. última? Sí, vamos a dejar que el varón dé. Yo escuché lo que usted acabó de decir, lo que debatió. demás, sí. No tengo tema con eso. Todo lo que usted ha dicho, gracias a Dios, estoy apoyándome en lo que yo he expresado. En los, Yo- en los y yo la comentarios, yo sé que la gente se va a pronunciar y cada quien toma su posición de acuerdo a lo que haya entendido y el conocimiento que Dios le permita o tener. Usted quiso hacer diferencia entre uno y el otro de manera oral, yo lo hice de manera textual, mostrando citas bíblicas varias. De manera oral, no, No yo me presenté, inter- yo pero no me presenté, yo presenté interrumpa, citas Claro, Claro, bíblicas. déjelo que usted Pero se me expresó bien. Pero él me interrumpe también. No, Aaron, usted tiene mucho a hablar de ver. Deje que él, Ok. deje que él haga sus Me interrumpe. conclusiones. Y yo casi no he hablado. No, deje que él haga sus conclusiones. Si usted Que quiere la hablar, cámara no miente. si usted quiere hablar más de ahí. Yo casi no he hablado. La Ahí, cámara no miente. Yo he mostrado cita bíblica teniendo en conocimiento que una doctrina no se saca de un texto. Yo he mostrado en varios textos donde hace referencia que Dios y Jesús son lo mismo y que de una manera celestial comparten una voluntad, un objetivo. Sí. Ahora, el otro tema que él te hacía referencia es a la voluntad humana de Jesús. Es otro tema que no vamos a entrar ahora mismo. Ya yo pude comprobar, de acuerdo a mis argumentos, la relación que tiene ambos. El Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo hace referencia, le voy a dar rápido, porque no creo que ya sea necesario. Cuando hace referencia al Espíritu Santo, hace referencia como poder. En ocasiones, el Espíritu Santo vino para hacer media, cuando el Espíritu Santo... Por favor, yo creo que yo manejo la atención. Cuando el Espíritu Santo... Disculpe. Ok. Cuando el Espíritu Santo vino fue a traer el poder a los discípulos para que ellos puedan hacer grandes cosas en Dios. Claro. El Espíritu Santo vino a consolarnos. Exacto. Y es de una manera metafórica como un poder, una cobertura que Dios manda. Ahora, si yo digo que Jesús y Dios son lo mismo, el Espíritu Santo tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios. Y yo tengo que demostrarlo, porque yo no puedo decirlo por decirlo. Y yo lo voy a demostrar. Dele. Romanos 8, capítulo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y Exacto. si alguno no tiene el Espíritu de quién, de Cristo, no es de él. Haciendo referencia que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es lo mismo. Y le estoy dando rápido. Yo demostré que son tres en voluntad, en hechos, y que cada uno es una manifestación del Dios vivo. Es lo que yo he demostrado aquí. Yo pudiera hablarte del concilio de Nigea, pudiera hablarte de la era. Eso no viene al tema. Sí, viene el tema. Y ¿Viene cuando, el tema? sí, y Sí, cuando pertenece uso. al tema. Está bien. Ok, no, escuchen. Sí, pertenece al tema. Sí, pertenece al tema. pertenece Tiene relación con el sí, tema de la pertenece al tema. Trinidad Sí, y la pertenece al tema. unicidad. Vamos a darle. Le podemos dar. Vamos a darle entonces, pertenece al tema. Pero tú vas. No importa, 5 minutos. Ah. Lo que quiero decir es que en la imparcialidad, como ustedes dos comparten la misma idea, tú debes de ser imparcial y olvidarte de las ideas tuyas. Porque yo estoy loco por hablar aquí. No, no, Porque no. él y yo, sí, espérate. Porque él y yo compartimos las mismas ideas. Entonces tú estás defendiendo todas las teorías que él está presentando porque tú las compartes. No, yo no he defendido sí, ninguna. Excúsame. debe de ser No, imparcial. espérate. Debe de ser Espérate. imparcial. Yo he hablado y he dado aportaciones. Sí, Escúcheme. sí, líder, sí, ¿Qué aportación sí, yo sí, di? sí.
Cuando el líder estaba dando los argumentos de él, De que Jesús y Dios no eran lo mismo. explicando los argumentos del todo es válido porque se está hablando de una Trinidad, por eso tiene que permiso, por eso tiene que explicar cada función de uno para explicar la Trinidad. Ahora Entonces, bien, cuando Joan estaba la dando función de uno para explicar la Trinidad, sí. pero por eso es lo que él estaba haciendo y tú lo interrumpiste. No, mi rey, excúsame. Yo como mediador, ¿verdad? ¿Qué busco? Que se lleve el hilo del tema. Exacto. No sé si tú me entiendes. Sí. El tema central es unicidad versus Trinidad o Trinidad versus unicidad. Tú tienes que saber que el tema de que si Jesús y el Padre, Dios, son la misma persona, es un tema teológico aparte que se debate también. No sé si tú lo sabías. Entonces, como es un tema teológico que se debate aparte también. ¿Y cómo te puede demostrar él el diferente rol de la Trinidad si no te habla de las funciones de cada personaje? Sí, pero si tú te enfrascas en esa línea, en esa dirección, saliéndote, porque él se salió en ese punto. No, yo no me salí. De la Trinidad. No, yo no me salí. Tú me paraste. Pues yo no me salí. Porque yo No, iba... yo no te paré. Cuando tú, Sí, tú tú tenías, me paraste tú porque tenías yo mucho iba... rato hablando en esa línea de ese tema. En esa línea de ese tema para que quede claro la función de cada persona. Ahora bien, Ok. si tú no me detienes, también te explico la función del Espíritu Santo. Ok. ¿Entiendes? Porque aquí estamos hablando de 3, no estamos hablando de 1, es de 3 que estamos hablando. Entonces, Sí. si seguimos el hilo, ¿verdad? Donde Ok, tú te quedaste en que Jesús y Dios son dos personas diferentes. Ok, continúa con el Espíritu Santo. me quedo Sí. para que no se vaya a malinterpretar. Me quedé en la idea. De que Jesús y el Padre, o sea, Dios, como tú lo pusiste, son dos personas diferentes. Sí, pero para que no vaya a dar tema de mala interpretación. Ajá. ¿Entiendes? Yo me quedé justamente en la idea de que Jesús era una persona Diferente, sí. diferente, Ujú. pero en un Eso mismo es lo que estoy pensamiento, sometido a la voluntad del Padre. Sí, claro, sí. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Entiendes? Eso es lo que Sí. yo quiero demostrar. Todo Sí. el tiempo lo he dicho. Jesús diferente, una persona distinta. Amén. Entonces, Sí. Amén. cuando Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa con miedo. Casi tiré la toalla. Ahí fue cuando usted me interrumpió, que yo me estaba volteando. Entonces, ¿qué pasa? Somete su voluntad por debajo de la voluntad del Padre. O sea, ya hay una división, ¿verdad? Bien. Él me manda a mí, yo soy hijo de él. Él me manda a mí por un sitio. Yo no quiero cruzar por ahí, pero como hay un plan y un propósito de mi papá, de mi padre, yo paso. Porque yo estoy en obediencia. Ahora, disculpe, Jesús sí tuvo la oportunidad de no hacerlo. Pero por eso fue que él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, marcando la diferencia entre personas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Vemos la jerarquía, el Padre y Jesús. Bien, nosotros estamos por debajo del Padre, nosotros estamos por debajo de Jesús. Sin Jesús nosotros no llegamos al Padre, porque ese es el plan, esa es la ley, esa es la regla. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí hay dos personas, un puente y uno que espera. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué pasa? También vemos al Espíritu Santo en función de consolador. Ok. Cuando dice, me voy, pero yo no lo voy a dejar solo. ¿Le mandará el qué? Al consolador. Hay- Rogaré a mi Hay una Padre. introducción que dice, le mandaré mi espíritu. Hay una Es lo traducción que- mismo, líder. Puede ser yo le mandaré mi espíritu para que lo consuele. Pero ¿qué pasa? Eso venía, ¿verdad? Como con un paquete también. Donde usted menciona que el Espíritu Santo se viene con poder. Descendió con poder. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? No lo dejaré solo. Rogaré a mi Padre. ¿Por qué? Porque él se iba. No era porque se iba a quedar. Él se iba. Pero que tampoco Jesús fue a Tabaco allá. Tampoco. ¿Qué dice? Si alguno pecare, mediador tiene entre Dios y los hombres. No Y fue- vuelve y lo dice. no fue a hacer Un casa, solo por mediador. ahora. No. Digamos, ¿verdad? En un término dominicano, él no fue para allá de vacaciones. Dijo, si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre. Entonces, después dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, aún Jesús sigue abogando cada vez que nosotros fallamos para tratarlo de explicar. Entonces, ¿cómo va a ser que si yo mismo... Eso es así, pero mi pregunta es, o sea, eso es así.
Lo que usted está diciendo es así. Sí, es La así. Biblia dice que Jesús hace eso. Exacto. Pero, o sea, Está en el tema. ¿usted Líder. entiende que eso prueba, o sea, o que va con relación a la Trinidad? Claro que sí. Ok. Claro que sí, porque si yo no divido las personas y la función de cada Ok. quien, no estamos hablando nada. Entonces, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Decir que Dios mismo, Pueden dar falló aquí. sí, Va, permíteme, el orillita, ¿verdad? permíteme terminar la idea. Ah, está bien, Sí, deja ya, que para termine cerrar. su conclusión. Permíteme Después de la terminar conclusión del varón, la Exacto. conclusión suya, entonces Entonces, cerramos ahí. sí, el le Espíritu damos una segunda Santo. parte. Viene el Espíritu Santo, consuela, da poder, Ok. ¿entiendes? Son personas, función, entonces ahí connota una función de cada quien. Jesús vino, murió por nosotros, se fue. Los discípulos, con miedo, Jesús, me imagino yo, tranquilo, espérate, que cuando yo llegue, yo voy a rogar al Padre para que le envíe al Consolador. Entonces recibirá y poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en todos los confines de la tierra, para no parafrasear por completo el texto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Todas las cosas le fueron sujetas por debajo de su pie. Entonces, cuando se haya completado el plan que yo quiero, entonces, cuando hayan pasado todas estas cosas, entonces, al que le fueron sujetadas todas las cosas, digamos que yo a Edward le doy esto. No, disculpa, no. No, está bien, no se preocupe. Yo a Edward le doy esto y le pongo un par de rayitas y y tú el que está alrededor tiene que besarte la mano a ti hasta tal tiempo. Cuando ya ha pasado esto, Edward, ven acá, dame todo lo mío. Ahora siéntate aquí. ¿A dónde? Entonces, es un ejemplo, líder. Ya. Estamos Él está dando su conclusión. estamos simplificando la conversación para poder caer en una idea. Ok, terminó. Para Excelente. las conclusiones del varón. Yo demostré con base bíblica y argumentos reiteradamente Hablando de los muñequitos. donde hace referencia a que el Padre y el Hijo son la misma persona. No lo pienso, no me lo imaginé, sino lo demostré, lo leí, y todo el que está viendo este video, este estudio, este debate, lo va a observar. Lo segundo es, demostré que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Jesús, que son la misma persona. Sigue siendo un Dios con manifestación diferente, porque recordamos que el Dios, como lo conocemos, es un Dios que no hay ojo que lo vea. Para Dios mostrarse a los ángeles, a los hombres, es a través de manifestación. A través de porque Jesucristo. nadie, amén, porque nadie aguanta el resplandor de su gloria. Y podemos parafrasear textos a donde eso no lo van a entender, no lo va a entender muchísimo. Pero yo creo que cumplí mi cometido, haciendo referencia a que los tres son los mismos, en manifestación del Dios Altísimo. No existe una Trinidad. Los apóstoles nunca la creyeron una Trinidad. Jesús nunca habló de una Trinidad. Los profetas, nadie. La religión judía son monoteístas, de un solo Dios, por mandamiento, por enseñanza, y todo eso lo ha demostrado. Oye Israel, Jehová Dios uno es. Exacto. Siempre se ha hablado de esa manera literal. Sí. Ahora, yo hablé del concilio de De Nicea. Nicea y voy a hablar del concilio de Constantinopla. Exacto. La doctrina de la Trinidad nació en el año o siglo 300, Sí. con el inicio de Constantinopla. Lo voy a resumir como tal. Cosas que se pudieron hacer en ese siglo fue disputa sobre la naturaleza de Jesús, que era el tema que usted quiere entrar, que él intervino, sobre la naturaleza de Jesús. Pero vamos a dejarlo para una segunda, de una parte. Termine sus conclusiones que... Que si él se va para allá, yo Sí. también. Si te fuiste Ah, para allá, bueno. también me voy. Bueno, yo, gracias a Dios, nomás que tengo el sitio y versículo para seguir dándonos Sí. fundazos sin tener que entrar ahí. Sí, no, Nomás que tengo eso, en verdad. Creo que mi ojo es una sola. Está bien. Es verdad. Pero creo que demostré el punto. Creo en un Dios unicitario. Creo en un Dios que se manifiesta. Y creo en un Dios que tiene diferentes roles según lo necesite. La historia, la Biblia nos lo ha demostrado. Hasta aquí mi participación. Amén, 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 amén.
Bueno, que la gloria sea de Dios, que esta transmisión, este video, sea de provecho para toda la audiencia, que sean tocados, que sea transformado su espíritu, su entendimiento, su mente, con los aportes del hermano Mariano y con los aportes del hermano Joan, el expositor de la Santísima Trinidad y el expositor de la unicidad. Hagamos una oración para que así sea y Dios haga que este video toque miles y miles y miles de mentes y corazones y espíritu, y que sea Dios, conforme a su voluntad y a su propósito, permitiendo que esto llegue al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí reunidos. Señor, cúbrenos y guárdanos de todo mal en el nombre poderoso de Jesús. Que estas palabras, Señor, este tema que se ha tratado en el día de hoy, sea de gran bendición para esa audiencia, Señor, a la cual tú nos vas a permitir llegar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que cada una de las posiciones que se explicaron en el día de hoy sean de provecho, que puedan llegar, Señor, a la mente y a los corazones de los espíritus de esa audiencia, de esos televidentes que van a recibir este video. Padre, permite que tu gloria se transmita a través de este video. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.